Te doy la bienvenida a la 10ª clase aquí en sabercomunicar.com. Ya llevamos 10 semanas juntos y hoy voy a compartir contigo una serie de trucos científicos para aprender por qué las audiencias son manipuladas, entender los procesos del pensamiento que la audiencia va a tener para solucionar decisiones o toma de decisiones con incertidumbre. Vamos con ello porque viene de un estudio científico que ha realizado una profesora de la Universidad de Buenos Aires basándose en el estudio que le ganó el premio Nobel a Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, a una persona que es psicóloga. Espectacular. Vamos a unar dos mundos que son muy relacionados entre sí, como son la economía y la psicología, pero aplicada, por supuesto, a nuestros discursos. Vamos al detalle. Empezamos. Como siempre que te enseño algún estudio científico, aquí lo tienes en pantalla, pero además lo vas a encontrar en formato PDF justo al lado de esta lección, para que lo puedas descargar y estudiar no solo los sesgos que vamos a trabajar aquí para entender cómo manipular esas audiencias o cómo las audiencias son manipuladas, sino que también hay otra serie de sesgos que no hemos introducido en esta clase, más que nada porque no tienen una aplicación directa con un discurso, por tanto, la hemos obviado. Pero es algo muy interesante y que te recomiendo estudiar. El primero de los sesgos se trata de la sobreconfianza, como tienes aquí en la pantalla. La sobreconfianza significa que la mayoría de las personas somos más propensas a ser muy optimistas sobre los resultados que creemos que podemos obtener frente a los que realmente vamos a obtener. Pero para entenderlo mejor, voy a compartir contigo esta ecuación que vas a ver aquí en la pantalla. Mira. El error habla de la sobreestimación del éxito de las propias decisiones. Es decir, hay un exceso de confianza en las estimaciones subjetivas, que será la E, en comparación con los resultados reales obtenidos u observados, que de nuevo será la O. Entonces lo que encontramos es que si una persona generalmente estima que va a obtener un mayor beneficio del que luego obtiene, esta parte de la ecuación será mayor, por ejemplo, un 1 y aquí menos 0,5. Por tanto, la confianza será 0,5, será positiva. Cuando es positiva, la persona tiende a la sobreconfianza, tiende a sobreestimar sus capacidades. Y ahora verás por qué esto es un dato interesante. Sin embargo, también está la otra pata de la ecuación. Hay personas que, por lo que sea, dicen, oye, mira, yo no voy a tener un resultado tan bueno, entonces voy a tener 0,5 y finalmente obtengo 1. ¿Qué pasa? Que aquí en realidad tenemos un menos 0,5. Es decir, nos valoramos negativamente, tenemos una infraconfianza. Entonces, subconfianza, como dice aquí el artículo. Por tanto, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestros discursos del día a día? Vamos con ello porque aquí empieza lo interesante. Fíjate, en general todos los autores suelen hablar de un sesgo de sobreconfianza. Es decir, presupone que la gente suele tener mayores expectativas de lo que luego van a obtener. Y ahí podríamos hasta estar de acuerdo porque todos conocemos a personas o incluso nosotros mismos muchas veces caemos en el pecado de decir que vamos a tener más cosas de las que luego finalmente obtenemos. Pero aquí estos autores plantean un ejercicio muy interesante con 79 sujetos. Y es que les plantean un tipo test a desarrollar y se encuentran con lo siguiente. Cuando se combinan estos 79, no aprecian rasgos de sobreconfianza ni de subconfianza. Se mantiene todo muy neutro. Pero aquí empieza la parte interesante, y es lo que tengo subrayado. Cuando separamos el grupo de sujetos en dos subgrupos, los que obtenían muy buenos resultados con los que no obtenían buenos resultados, aparece una cosa interesante, y es que los buenos tenían menores expectativas de lo que obtenían finalmente en sus resultados. Es decir, los que son buenos decían que no iban a obtener tan buenos resultados como finalmente obtenían. Pero esto se invertía. Los que lo hacían mal decían que iban a obtener mejores resultados de lo que finalmente obtenían. Y aquí es donde realmente cobra vida todo lo que estamos planteando. ¿Por qué? Porque aquí hay un detalle en que la mayoría de las personas, según otros autores, caen en el sesgo de la sobreconfianza. Sin embargo, los autores, de forma empírica, han visto que aquellas personas que son buenas tienden a subestimarse frente a los objetivos finales que van a obtener. Pero los malos van a decir todo lo contrario.
¿Y esto por qué es interesante? Por tanto, podemos determinar que a mayor conocimiento que tenga una persona sobre un tema y más conozca, más practique y más ejecute su profesión, más va a subestimar sus previsiones, más va a subconfiar en sí mismo frente a luego los resultados que va a obtener. ¿Por qué? Aquí no lo dice el estudio, pero podemos estimar que es más que nada porque conocen que pueden suceder muchas cosas, al dominar un tema sabe qué es lo que puede pasar y finalmente toma una decisión más conservadora. Y aquí entra la pregunta que os hago, ¿y por qué esto se aplica en el día a día de los discursos? ¿Tú qué crees? ¿Un gobernante prefiere gente que sea algo más ignorante y que no conozca tanto de las cosas? ¿O una persona que sea muy culta y más tecnócrata? ¿Quién de los dos grupos es más fácil de manipular? ¿El que subestima, el que subconfía o el que sobreconfía? Normalmente será el segundo grupo, porque un gobernante lo que quiere es una sociedad manipulable, porque si vienen malas noticias, los otros van a ser mucho más optimistas. Tranquilos, que ante esta pandemia solo van a ser unos cuantos casos y en 2 meses ya estamos otra vez al ritmo normal. ¿Quién va a sobreconfiar? Los que no conocen del tema en cuestión. Los que no conocen sobre los virus, y teníamos a los grandes científicos que decían que esto iba de para largo. Y todo lo contrario, con el tema económico, la inflación, las recesiones, lo mismo sucede. Y esto es algo que podemos aplicar en nuestros discursos. ¿Cómo? Muy fácil. Te voy a poner un ejemplo de este tema que ha calado muchísimo en la sociedad, tristemente. Y es, vas a una persona, un adolescente principalmente, que quiere ser rico de la noche a la mañana y le dices que, oye, ¿quieres ser tu propio jefe? Esto te va a ir muy bien, de categoría. Vas a conseguir tus resultados en 2 años. Vas a tener millones en el banco. Apenas vas a tener que trabajar. ¿Qué pasa? Que esta persona que no domina, que es un poquito ignorante en la materia, va a generar unas expectativas mucho mayores a los resultados que finalmente va a obtener. Pero claro, si tú vas a un empresario férreo como los que puedes encontrar en Shark Tank, cuando les venden un negocio, estos enseguida les hacen muchísimas preguntas y además subestiman el negocio, subconfían. Por tanto, van a tomar objetivos mucho más conservadores de los que finalmente van a llegar de manera real tras poner ese negocio en marcha. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque a la hora de tú diseñar tu discurso, tienes que entender a qué grupo te estás dirigiendo. ¿A unas personas que tienen conocimiento en la materia de la que tú vas a hablar? ¿O unas personas que no tienen en absoluto conocimiento? ¿A unas personas que son más manipulables o a unas personas que son menos manipulables? Y ahí entra el ejercicio. Diséñalo, analiza esa audiencia. Párate unos 5 minutos a pensar en cómo vas a organizar tu presentación. Oye, ¿mi audiencia va a pecar de sobreestimar sus capacidades o de subestimarlas? ¿Va a determinar o va a tener más confianza en esto que se propone, en esa empresa que va a montar, o todo lo contrario? ¿Va a sobreestimar su habilidad de aprender oratoria o la va a subestimar porque ya es consciente de que poco puede mejorar? Esto es importantísimo, porque en función del tipo de audiencia que tú tengas, vas a tener que diseñar un discurso u otro. En un discurso tú te centrarás en todo lo bueno que van a obtener rápido, enseguida, apelando a confía, esto va a ser maravilloso, y el otro tiene ganas de confiar. Pero vámonos a la otra parte. Oye, mira, esto es probable que no salga tal y como lo planteamos, y por eso te planteo estos otros escenarios en los que quizá las cosas no vayan tan bien, pero aquí te los dejo. Escenarios más pesimistas, más centrados, más moderados. No siempre el optimista. Ahí está la clave. En función del tipo de audiencia, podremos diseñar un discurso que apele a su exceso de confianza o a su defecto de confianza. Y este es uno de los primeros sesgos que podemos trabajar inmediatamente en nuestras presentaciones. Por tanto, ya sea para un vídeo en YouTube, redes sociales o incluso una presentación a tus equipos, trabaja bien este aspecto. Analiza si tu equipo, las personas a las que te vas a dirigir, sobreestiman o tienen exceso de confianza o defecto. Y con ello serás capaz de diseñar mucho mejor tu presentación. Vamos con el punto número 2. El punto 2 se trata de la falacia de la conjunción. Para entender este sesgo voy a dibujar aquí una intersección con probabilidad. Mira, aquí se encuentra la probabilidad de que el sujeto sea hombre, un varón. Y aquí vamos a tener la probabilidad de que un sujeto tenga el pelo rizado, la probabilidad B. Como ves, lo más difícil o lo más improbable es que sea varón y tenga el pelo rizado.
¿Por qué? Porque puede haber mujeres con el pelo rizado, al igual que hombres con el pelo que no se ha rizado. Es decir, la combinación, la intersección de ambas, la conjunción, va a ser mucho más improbable que las unidades sueltas. Hasta ahí lo tenemos claro. Pero este sesgo va a hacer que por algunos momentos el cerebro del ser humano rellene la información y dé por válido que esta intersección tenga mayor probabilidad que cualquiera de estos elementos por separado. ¿Cómo? Vamos a verlo con este estudio que hicieron de una manera muy interesante. Como ves aquí, plantearon lo siguiente. Linda es una chica de 31 años, soltera, muy inteligente. Cuando era estudiante estaba muy preocupada por temas de discriminación e injusticia social. Señala a continuación de las siguientes alternativas 1 y 2 cuál le parece más probable. 1. Linda es ahora empleada de un banco. O 2. Linda es empleada de un banco y una activista femenina. Si ya has leído un poquito más, habrás visto que más del 85% de los encuestados, esto es muchísimo, señalaba la segunda alternativa como la más probable, cuando estadísticamente sí o sí es más improbable que sea únicamente empleada de un banco. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo esto en nuestro día a día? Esto es espectacular. Pongamos el caso que eres un agente inmobiliario y quieres convencer a una persona que acaba de entrar por tu puerta de que se decida por invertir en esa propiedad para después alquilarla a otra persona. Esto es curiosísimo. Entonces tú le dices, mira, yo tengo un amigo que desde que era adolescente no paraba de leer libros sobre inversiones. Le encantaba el hecho de poder pensar en tener propiedades, alquilarlas y ganarse unas rentas que complementen su salario. Él estaba convencido de que en algún momento se quería retirar y al final estudió y terminó la carrera. A ver qué crees que ha sido con su vida. Te dejo aquí dos opciones para que me digas qué crees que ha sido con su vida. La primera, tiene un trabajo estable, o la segunda, tiene un trabajo estable y además tiene una flota de inversiones inmobiliarias que le permiten generar una renta adicional. Fíjate en lo que está pasando. Fíjate en cómo con tu discurso estás condicionando la propia respuesta. Es decir, tú le estás dando a entender a esta persona que te escucha que la intersección de ambas es lo más probable. Pero además, cuando tú lo escuchas, vas atando cabos. Oye, a esta persona le fascinaba. Pero puede ser que no. Puede ser que tenga un trabajo estable y además esté ahorrando muchísimo para simplemente comprarse su primer inmueble. No tendrá la flota, pero nosotros le hemos condicionado hacia esa dirección y encima estamos ayudando con esas historias Pepito Grillo que vimos en unas semanas anteriores a que esta persona vaya entendiendo el mensaje de, oye, este hombre lo ha conseguido, yo también quiero esa misma situación. Y ojo, es un heurístico, es un sesgo que están haciendo. Es una forma de que el cerebro rellene esa incertidumbre. Y en este caso se produce esa falacia de la conjunción, donde únicamente por la forma en la que has condicionado el discurso vas a hacer creer a la otra persona que es mucho más probable que ese segundo punto suceda. Espectacular. Te voy a poner otro ejemplo con el que te condicionaré a hablar en público, o a que al menos tengas la curiosidad de que hablar en público es algo interesante. Mira, de pequeño yo tenía un muy buen amigo de la infancia que se llamaba José y que le fascinaba ser el centro de atención. Hoy José ya se ha hecho mayor, ¿y a qué crees que se dedica? ¿Es un empresario del sector del mueble? ¿O es un empresario del sector del mueble y además no para de dictar conferencias al respecto de ese tema porque le encanta? Van a elegir la opción 2 cuando es la más improbable. Quizá se haya metido en una asociación de oratoria y esté practicando todas las semanas porque le gusta, pero no tiene por qué dictar conferencias. Pero fíjate en cómo les hemos condicionado. Fíjate en cómo tú has dirigido ese discurso. Fíjate cómo lo hacen contigo. ¿Y qué pasaría con los políticos? A ver si te suena algo del estilo. Pedro, que tiene 32 años, no tiene estudios universitarios y se dedica a la construcción. Se levanta todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar, a deslomarse, para llevar pan a su casa. Y le surgen dos opciones. Seguir levantándose temprano para ayudar a su familia, o seguir levantándose temprano para ayudar a su familia y además votar al partido del cambio que le permita corregir esa situación. Fíjate en lo que acaba de pasar. Aquí hemos combinado muchas cosas, pero en especial la falacia de la conjunción, donde la probabilidad es mucho mayor de que sea únicamente el aspecto A. Pedro va a seguir yendo a trabajar para mantener a su familia,
pero con nuestro discurso previo, ese condicionamiento y esa conjunción, estamos orientando a la persona, a esa audiencia, a entender de que una persona trabajadora y que se desloma también quiere votar al partido del cambio total. Esto lo hemos visto en muchas campañas políticas. No he querido decir país porque esto se replica en todos y, por supuesto, Pedro no existe. Pero es un caso que sucede muchísimo y es importante que lo entendamos porque ahí entra la manipulación. Ahí entran estos elementos en los que los oradores nos van a tratar de persuadir para aceptar cosas que no son tan probables. Y en tercer lugar vamos con los problemas de la dominanza y la invarianza. ¿Qué es esto? Vamos a verlo en detalle para que lo entiendas, porque esto es discurso político y de manipulación de personas, manual básico. Esto es espectacular. Fíjate, la dominancia exige que si una expectativa A es por lo menos tan buena como la B en todos los aspectos y mejor que B al menos en uno, es decir, A es muy buena en todo al igual que B, sin embargo hay un punto en el que A es mejor, se debería elegir A. Eso sería la dominancia, debe preferirse a B. Y la invarianza supone que el orden de preferencia entre dos expectativas no debe depender de cómo son descritas. Pero ahí está el problema. Es decir, la invariancia incide en que la forma en la que uno presenta el problema no debería influir en la toma de decisión. Pues no sucede. Ahí entra la magia de los sesgos. Ahí entra la magia con el riesgo de aversión a la pérdida o las ventajas de buscar el riesgo. Vamos a verlo en detalle. Y además vas a ponerle cara con una pandemia, con un ejemplo interesantísimo. Fíjate, presentado por Daniel Kahneman en el año 2000. Hace poquito tuvimos la pandemia. En un país X se cree que puede haber una epidemia de una enfermedad que podría matar a 600 personas. Se proponen varios programas sanitarios para combatir la epidemia. Las estimaciones de las consecuencias de cada programa son las siguientes. Primera parte, programa A. Se podrán salvar 200 personas. O programa B. Existe una probabilidad de 1/3 de que se salven las 600 y 2/3 de que no se salve nadie. ¿Cuál elegimos? Según los estudios, vamos a elegir la A. ¿Por qué? Porque se podrán salvar 200 personas y no se plantea 2/3 de que no se va a salvar nadie. Pero ¿qué pasa en la segunda parte? Otros investigadores presentaron los siguientes programas, que si te fijas son los mismos. Programa C. Si se adopta, morirán 400 personas. ¿Podría matar a 600? Se podrán salvar 200, por tanto, si se adopta, morirán 400. Nos plantea desde la muerte, en lugar desde la salvación. Y el programa D. Existe una probabilidad de 1/3 de que nadie muera y 2/3 de la probabilidad de que las 600 personas mueran. ¿Cuál vamos a elegir? ¿Van a morir 400 personas de forma asegurada? ¿O existe una probabilidad de 1/3 de que nadie muera o 2/3 de que las 600 mueran? ¿Y aquí cuál se va a elegir? La D. Vamos a analizarlo. Fíjate qué interesante. En la primera parte del problema se habla de ganancias, medidas por el número de vidas salvadas. Y como es de esperar, la mayoría de los sujetos, 72%, prefiere el programa A, que presenta rechazo al riesgo. Entonces, cuando se habla de pérdidas de vida, la mayoría, 78%, eligen el D, buscando apostar, buscan el riesgo. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo que, mira, van a morir 400 personas, asegurado. Entonces, cuando una persona, y esta es la parte que os tenéis que tatuar a fuego, cuando una persona no tiene nada que perder, más, porque ya lo pierde todo, va a buscar arriesgarse con el objetivo de ganar aunque sea algo. Pero cuando una persona tiene mucho que perder, se podrán salvar 200 personas, lo que vas a elegir es no buscar el riesgo, asegurar. En este apartado, estás jugando con las probabilidades, estás jugando con asumir riesgos o con no asumirlos, asegurar la pérdida. Pero en este caso, cuando hablas de lo malo, cuando ya te presentan las malas situaciones, vas a aceptar el riesgo. Esto es espectacular. Y lo que dice es que esto es un fracaso del principio de la invarianza, porque observando los datos de los programas A y C, que son iguales, en uno se salvan 200 de las 600 personas y en el otro morirán 400, es exactamente lo mismo. Pero si yo te aseguro que van a salvarse 200 o hay una probabilidad de 2/3 de que mueran todos, vamos a elegir salvar a 200. Pero si te digo que van a morir 400 o que hay una probabilidad de 1/3 de que se salven todos, vamos a elegir la segunda. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestros discursos? Esto es espectacular.
Vamos a verlo. Pongamos el caso en que eres un responsable de recursos humanos de una empresa y tienes que hacer una serie de despidos y comunicarlo a toda la empresa. ¿Cómo lo haces? Vamos a aplicar estos principios, algo que podemos aplicar en tácticas de conversación ante discursos difíciles. Vamos a verlo en pizarra. Ponemos aquí recursos humanos y vamos a plantear dos partes, una en la que vamos a hablar de ganancias y una en la que vamos a hablar de pérdidas. Entonces, vamos a poner aquí parte 1, ganancias, y aquí vamos a poner pérdidas. Vamos a poner el mismo ejemplo, un ejercicio que te recomiendo aplicar. En el punto 1 vamos a poner lo siguiente. Lo mismo, si hay 600 personas en la empresa y tienes que despedir a 400, vamos a hacer lo siguiente. Oye, le das a elegir. Con estas políticas tenemos varias opciones. Con incertidumbre. Salvar 200 empleos o el punto 2. Hay un tercio de opciones de que todos tengan empleo, de salvar empleos, salvar todos, pero 2/3 de que la empresa quiebre. Aquí entran muchos factores en juego. ¿Por qué? Porque habrá personas que quizá den por hecho que van a ser despedidas y no tienen nada que perder. Pero de momento así queda la situación. Como hemos visto, la mayoría de las personas va a elegir esta opción. Mirad, hay dos propuestas. En una vamos a poder garantizar salvar 200 empleos. Sin embargo, hay otra solución. Y es, mira, que hay un tercio de opciones, un 30% de las situaciones en las que no salvamos todos o la empresa quiebra y nos vamos todos a la cola del paro. Es una situación complicada, pero tú estás jugando con ese discurso para que decidan por la opción 1. Como hemos visto, un 72% de las veces. Pero ¿qué pasa si lo hacemos desde la pérdida en lugar desde la ganancia? Fíjate cómo sería. 400 personas, aseguramos. Fíjate, en el punto 1 siempre vamos a asegurar, a dar seguridad y certeza a un aspecto que va a funcionar, como el precio cerrado de un taxi. 400 personas se van a la calle, despedidas. Sí o sí. Esta es la opción determinada. Y el punto 2. ¿Existe un tercio de opciones de que nadie sea despedido o existe 2/3 de opciones de sí despedidos? Y ahora con el planteamiento que hemos desarrollado vamos a valorar la situación. Fíjate, en el punto 1, basándonos en las ganancias, vamos a salvar 200 empleos, eso está asegurado, aunque existe un tercio de opciones de salvar todos, solamente el 30% de opciones de que se salven todos, o bien tengamos que despedir al resto en un 70% de las situaciones. Sin embargo, si lo planteas desde la pérdida, mira, aquí hay dos opciones. 400 personas se van a tener que ir a la calle o tenemos un tercio de posibilidades de salvar toda la empresa, aunque es verdad que nos la jugamos a 2/3 de las opciones, casi un 70% de que tengamos que cerrar todo. En función de lo que tú como empresa quieras, es decir, si tú dices, mira, yo lo que quiero es hacer recortes y dejar solamente a 200 personas aquí y seguir funcionando, tu objetivo va a ser desarrollarlo desde el apartado de las ganancias. Pero si tu objetivo es que la gente decida, oye, voy a apostar por la empresa, vamos a remar, vamos quizá a bajarnos los sueldos para poder aguantar más tiempo, hay que plantearlo desde la pérdida. Porque hemos visto que esto funciona con los sesgos y no se cumple el principio de la invarianza. Ante elementos que son iguales, las personas van a tomar decisiones diferentes. Y así es como nosotros podemos sesgar la opinión de una persona. Como has visto, estos tres elementos son espectaculares para entender cómo funciona la mente de nuestra audiencia, cómo podemos condicionar un pensamiento hacia una dirección en función de nuestros intereses. Pero también has visto cómo eres muy fácil de manipular, cómo somos fácilmente manipulables. Y esto es algo que tenemos que corregir. ¿Cómo? Conociendo estas herramientas. Para finalizar, te voy a dejar una serie de deberes para la próxima semana, una serie de ejercicios que puedes hacer. El primero lo vamos a basar en este último elemento. Quiero que busques algo de tu día a día, una situación, aunque sea ficticia, en la que tengas que comunicar algo difícil. Y plantees esos 4 elementos que hemos visto. 2 apartados de ganancias y 2 apartados de pérdidas. Para tratar de identificar los posibles argumentos jugando con ese error en la invarianza. Es decir, planteando un apartado muy ventajoso en las ganancias, que sabes que van a elegir, y un apartado muy poco ventajoso en las pérdidas, que no van a elegir. Esa es la parte buena. En uno se busca la estabilidad y la certeza, y en el otro se busca el riesgo. Quiero que lo plantees de ese modo, y que lo hagas con algo ya sea real en tu día a día, o bien algo ficticio. El segundo ejercicio que quiero que hagas es imprescindible. Se trata del ejercicio de Linda.
Quiero que busques esa intersección, que busques situaciones en las que le puedas decir a tu audiencia, a tu interlocutor, ya sea si eres vendedor, si eres profesor, a tu alumno, casos de historias en las que puedas condicionar la intersección. Es decir, acuérdate, Pedro, que es una persona que trabajaba en Vallecas, en un barrio obrero, a la periferia de la ciudad y que todos los días se levantaba para llevar pan a la mesa, es una persona que ahora tiene un trabajo estable y además lo que busca es mejorar su situación personal y profesional. Quiero que busques este tipo de ejemplos y hagas un pequeño listado, porque así, cuando vayas a comunicarte con tu audiencia, con tu cliente potencial, con tus alumnos o a quien corresponda, serás capaz de aplicar este sesgo para que elijan lo menos probable. Practícalo y verás lo bien que funciona. Y por último, el tercer ejercicio es que quiero que analices bien a tu potencial audiencia y prepares argumentos basados en una audiencia muy culta que va a subestimar los objetivos, es decir, tendrás que plantearle situaciones del estilo: sé que esto va a ser difícil, sé que no va a funcionar al principio muy bien y por tanto vamos a establecer estos caminos para llegar al objetivo decidido, aunque sabemos que va a costar. Pero si es una audiencia algo más ignorante y menos conocedora del tema, lo que vamos a hacer es facilitar su sobreestimación, su sobreconfianza, y es: mira, esto va a ir muy bien, vamos a superar todos los riesgos desde el primer momento porque somos muy buenos y vamos a alcanzarlo. ¿Quieres ser tu propio jefe? Fíjate. Quiero que analices bien a tu audiencia y prepares argumentos para audiencias que son muy válidas y por tanto subestiman las capacidades, y para audiencias que son menos válidas y que sobreestiman sus capacidades. De este modo tendrás un discurso a prueba de balas, a prueba de los dos tipos de audiencias. Sin embargo, teniendo en cuenta que, como hemos visto en el estudio, muchos autores afirman que tendemos a sobreestimar. Por tanto, a pesar de hablar desde un lado mucho más realista y subestimando, habrá que tener muchas más cartas dentro de la sobreestimación, porque así conseguiremos conectar mucho más. ¡Qué clase más interesante! He disfrutado como un niño pequeño pudiendo compartir contigo estos elementos de Daniel Kahneman. Esta investigación le valió un premio Nobel de Economía a un psicólogo y por tanto te invito a que tú la apliques en tu día a día, porque es algo poderosísimo, es algo que te va a ayudar mucho a mejorar. Y es que fíjate, yo tenía un amigo de cuando era pequeño que siempre quería aprender temas de neuromarketing, quería aprender a utilizar a sus audiencias, quería conocer el mundillo. ¿Y hoy qué crees? ¿Trabaja en un banco? ¿O trabaja en un banco y se ha convertido en el mejor gracias a poder aplicarlo? Fíjate en cómo he aplicado el punto que hemos visto del ejercicio de Linda. Nos vemos la siguiente semana en la clase número 11. ¡Hasta luego!